días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este tercer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando las dos epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, primera y segunda de Corintios, las cuales en el libro auxiliar se subtitulan como La vida y el testimonio cristianos. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 8, que se titula El poder de la resurrección de Cristo. Y este día, jueves 20 de agosto, el título es Victoria, la victoria final sobre la muerte. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Alabado y bendito seas ahora y por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, la cual nos permitió alcanzar la salvación. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día, nos muestre esas verdades maravillosas, verdades eternas, Señor, que son para nosotros y para todas las generaciones que vendrán hasta que tú vengas en las nubes de los cielos, que será pronto, Señor. Jesús, gracias. Y como dice en el libro del Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, perdona nuestros pecados. Todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la victoria final sobre el pecado. Tenemos que ubicarnos también en el contexto del apóstol Pablo y lo que les estaba escribiendo. Y hemos estado estudiando durante la semana que lo más probable es que muchos de los corintios no creyeran en la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo hace todo un estudio, todo un tratado sobre la veracidad de la resurrección de Jesús en este capítulo 15, que es básicamente el epílogo de la primera epístola a los Corintios, la primera carta que él envió, que realmente era una carta, hermanos, no tenía versículos ni capítulos como tenemos en la Biblia ahora, sino que era un solo documento. Así es que, digamos, este es el epílogo y lo que quiere dejarles es un mensaje de esperanza. Es lo que vimos al final de la lección de la semana pasada, que están la fe, la esperanza y el amor. Y entonces el apóstol le está diciendo, si Señor Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza realmente. La única religión que tiene a un Salvador que murió y resucitó es la religión cristiana. Y el pueblo remanente de Dios tiene la verdad también sobre el estado de los muertos que está relacionado acá, porque realmente los muertos nada saben. La muerte es como un sueño, descienden al sepulcro que en el griego antiguo se llamaba el Seol. El sepulcro que también era el equivalente del Hades, aunque las creencias griegas sobre el Hades eran diferentes, pero realmente ese es el concepto del Seol o de Hades, es el sepulcro. Y que ahí descienden los muertos y el Señor Jesús dice, nos enseñó también que la muerte es como un sueño, porque le dijo a sus discípulos en el episodio de Lázaro, Lázaro duerme y voy a despertarle. Entonces la muerte es un sueño. Y eso era lo que el apóstol Pablo también quería enfatizar porque acá en esta cultura pagana la creencia era de un alma etérea, inmortal, que andaba ahí flotando cuando ya la persona moría, pero en realidad eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos a ir a leer a Primera de Corintios 15, acá los versículos que inicia es el 54, pero vamos a iniciar en el versículo 50. El versículo 50. Y luego en la versión Reina Valera del 60 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es muy importante que no lo olvidemos, transformados, esa palabra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y acá en el 54 es como comienza para la sección de este día, pero era importante el contexto anterior. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, realmente es una extraordinaria porción la que hemos estado estudiando y realmente Pablo repite muchas palabras. Si ustedes notaron cuando estábamos leyendo, decía corrupción e incorrupción, mortalidad e inmortalidad. Y corrupción y mortalidad se refiere a esta vida marcada por el pecado y la muerte, como dice al final de la lectura que tuvimos, y la vida futura, que es con nuestro Señor por la eternidad, se caracteriza por la incorrupción y la inmortalidad. Y realmente, Pablo, era importante leer el contexto porque realmente en nuestra condición pecaminosa, caída, nuestro cuerpo mortal y corrupto, no podemos heredar la inmortalidad. Es necesario que seamos transformados. Esa palabra es muy importante. Dice, Pablo les dice en el versículo 52, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego vuelve a repetir en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es importante notar también que Pablo, al utilizar acá en este capítulo las ideas de corrupción e incorrupción, hace una referencia a la metáfora de la semilla en la sección que estudiamos anteriormente, en el versículo 42. Es evidente que en los versículos 40 al 42, que usa el término corrupción en referencia a los cuerpos terrenales, la contraparte es que incorrupción refiere a cuerpos celestiales y gloriosos. Y ahí es donde entra esa palabra que vemos en los versículos 51 y 52, seremos transformados. Como pueden darse cuenta, hermanos, lo que Pablo quiso decir con seremos transformados es claro. Este cuerpo corruptible e inmortal que tenemos actualmente se vestirá de incorrupción e inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, como dice en el versículo 52. Y Pablo decía, Pablo pensaba que en su tiempo iba a venir el Señor Jesús y dice, y nosotros que estamos vivos seremos transformados. Y luego es un canto de victoria, hermanos, al final. La muerte será sorbida en victoria. Vamos a ver cómo se lee ese versículo en la versión Dios habla hoy. La muerte, lo traduce así, la muerte ha sido devorada por la victoria, esa es la traducción. Eso viene del Antiguo Testamento, hermano, ya vamos a ver el versículo de dónde viene. Ese viene de Oseas 13, Oseas capítulo 13 y versículo 14, que en la versión Reina Valera del 60 no está exactamente como lo menciona acá Pablo. Dice, leo en la versión Reina Valera del 60, Oseas 13:14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y leo en la versión Dios habla hoy porque esa versión sí traduce básicamente como Pablo ha traducido, ha utilizado esta porción del Antiguo Testamento. Y empieza con preguntas. ¿Y habré de librarlos del poder del sepulcro? ¿Habré de rescatarlos de la muerte? Y luego pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu poder destructor? ¿Dónde están, sepulcro, tus males?
ya no tendré compasión de esta gente. El mensaje del profeta Oseas era para el pueblo rebelde de Israel, que estaba ya el reino prácticamente iba a ser ya destrozado. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios y el reino del sur el reino de Judá y Benjamín estaba por ser trasladado, llevado cautivo a Babilonia. Así es que Dios acá, este es un mensaje del profeta Oseas para ese pueblo rebelde. Y dice, por eso Dios dice, ya no tendré compasión de esta gente. Pero de ahí es donde Pablo ha tomado exactamente sus palabras. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? En el versículo 54 Pablo indica que la esperanza de resurrección transmitida en la frase sorbida es la muerte en victoria, o como dice la versión Dios habla hoy. La muerte ha sido devorada. De hecho, en la palabra de Dios dice, en Apocalipsis, que el postrer enemigo es la muerte y será vencida y fue vencida por Jesús en su resurrección. Así es que la muerte también es un enemigo vencido y finalmente será destruida por toda la eternidad. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Y eso es el apóstol Juan, que fue quien escribió, es el vidente de Patmos que escribió el Apocalipsis, usa la segunda línea de Isaías 25:8, y ustedes lo van a recordar. Leo Isaías 25:8, la segunda línea dice: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. En la versión de Salvador dice, secará las lágrimas de los ojos de todos. Entonces, enjugará Dios las lágrimas de ellos es una frase que recordamos en Apocalipsis 21 y que realmente es una promesa maravillosa. Ya no habrá más llanto, más clamor, más dolor, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo nosotros. Somos hechos nuevos porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto incorruptible se vestirá de incorrupción. Entonces Pablo, y tanto Pablo como Juan, usan estas palabras de Isaías 25:8 para indicar que nuestra victoria final sobre la muerte tendrá lugar en el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Pablo hace esta pregunta en un tono desafiante. La muerte y el Hades, que es el Seol, es decir, el sepulcro, serán vencidos. Y finalmente termina con una frase extraordinaria, Pablo, en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este día nos muestra que realmente no hay nada que Satanás pueda hacer porque es un enemigo vencido. Y realmente si hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos creído en Él, como dice en los Evangelios, y hemos aceptado su muerte expiatoria en la cruz por cada uno de nosotros y esa sangre preciosa que fue derramada, y andamos en novedad de vida, obedeciendo sus mandamientos y haciendo su voluntad y cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado, seremos resucitados incorruptibles e inmortales. No importa, serán los redimidos de todas las edades, desde Adán hasta el último redimido, quien quienes resucitarán. Resucitarán y si nosotros hemos descendido del descanso también. Y pero el apóstol Pablo escribe como que en su tiempo iba a regresar nuestro Señor Jesús y él dice seremos transformados. Así es que si somos hermanos de los privilegiados de poder ver sin experimentar la muerte la segunda venida de nuestro Señor Jesús, será una bendición para cada uno de nosotros. Así que los invito a no olvidar que la muerte será solvida en victoria y que es nuestro Señor Jesús que nos da la victoria final sobre la muerte y el pecado. Que Dios les bendiga grandemente.